Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Los demás que se vayan integrando. Entonces, bueno, nada, jóvenes, buenas noches a todos, bienvenidos al día de hoy, esperando que hayan venido esta semana. Y como siempre, felicitándole por su esfuerzo y dedicación en esta acción formativa y exhortándole que sigan así, con ese ánimo y esa responsabilidad que tienen. De verdad, son un grupo muy bueno. Entonces, ya dando inicio a nuestro encuentro de hoy, me gustaría a ver si alguien se anima para que nos dé una breve retroalimentación sobre lo que vimos en la clase anterior y qué le pareció el módulo 5, las actividades que tuvimos, tanto de cuenta por cobrar como de cuenta por pagar. Adelante, Rosa. Sí, adelante, Rosa. Rosa prendió el micrófono, pero parece que tiene... ¿Ustedes le escuchan, joven? No soy yo. No, no se escucha. Pues Yo sinceramente, escucho. no, pero a Rosa Mayeli no se escucha, ¿verdad? No. Bueno, vamos a darle la oportunidad a otra persona mientras Rosa No, a resuelve lo Rosa que... no. Yo pensé que era usted si lo escuchaban. ¿Quién se anima entonces, jóvenes, a hacer una retroalimentación sobre lo que vimos en la clase anterior y sobre las actividades del módulo 5? ¿Qué les parece? Vamos a ver. Rosa tiene problemas con el micrófono. Vamos a ver, levantando la manito. El señor Jonathan. Bien, buenas noches. Bueno, en el módulo anterior vimos lo que tenía que ver con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la importancia de tener eso registrado, de el concepto que se debe tener, cómo debe organizarse las cuentas por cobrar. También vimos cómo se hacen los asientos en la misma y también cómo se va llevando el registro de esa, cómo se va subiendo o bajando según las circunstancias. También hablamos de la cuenta por pagar, la importancia, cómo este registro debe estar también al día y cómo el descuido de él, de tanto de la cuenta por pagar o como la de cobrar, cómo afectan el estado financiero, en los resultados que no serían fidedignos. De eso fue que Excelente. hablamos la clase pasada. Excelente. El señor Jonathan nos dio un repaso, nos dio ahí una breve repaso, retroalimentación muy completo sobre lo que vimos en la clase anterior. Muchas gracias, señor Jonathan. Entonces, ya con esto que nos acaba de decir el señor Jonathan, tengo unas cuantas preguntitas ahora, como siempre, para ustedes, para ver si qué recordamos sobre esta parte. Entonces, yéndonos un poco atrás, tengo una preguntita por acá. Dice, ¿cómo puedo saber cuánto es mi salario diario y cuánto cobro por hora? ¿Cómo yo realizo ese cálculo de yo saber el salario que yo cobro diario y cuánto sería por hora? Por ejemplo, si yo gano 70.000 pesos, ¿cómo yo sé cuánto es mi salario diario? Vamos a ver, levantando la mano, ¿quién me... Tengo a Nelly. Nelly me va a decir cuánto es el salario diario y a Disley me va a decir cuánto es que se cobrará, cuánto yo sé si es por hora. O está bien, Nelly, tú me lo dices los dos y a Disley va con la próxima pregunta. Adelante, Nelly. Nelly, creo que Nelly también tiene problemas con el micrófono. Ah, sí, parece que sí. Adisley, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Adisley, bueno, para que me responda, mensaje. Nelly dice que puede saber Bueno, el salario diario se divide entre 23.83 ¿de acuerdo? y ese monto que yo tengo, dependiendo de la cantidad que sea, el salario, entonces lo voy a multiplicar por la cantidad de horas. Entonces ahí yo voy a obtener ya mi salario neto. Ok, bueno, es correcto lo que tú me dices. Lo único que cambiaríamos en ese aspecto, Adisley, es que no es multiplicarlo por las 8 horas, sino dividirlo. Porque recuérdate que yo quiero saber el salario que yo tengo por hora. Y si lo Ah, multiplico, ya. estaría, sí, todo es correcto lo que usted me dice. Es correcto lo que dice Adisley. Yo divido mi salario entre 23.83, ese sería mi salario diario, y cuando lo divido entre 8 es mi salario. Muy bien. Entonces, ¿qué es una cuenta por pagar? Levantando la manita.
Nada, dale. Vamos a ver, una cuenta por pagar. No tiene que ser lo que dice en el libro, lo que usted entienda por el concepto de cuenta por pagar. Levantando la mano. Eh, Mayelin. Qué bueno que me mandó porque estoy en la computadora y no encuentro dónde levantar la mano. Usted ve, yo soy adivino. Eh, una cuenta por pagar es una obligación de la empresa con los proveedores. Eso es, por sus palabras. Eso está correcto. Eso es correcto. Diferencia entre salario bruto y salario neto. Volvemos a estar nuevamente. Que me interesa que ustedes siempre se lleven eso. Diferencia entre salario bruto y salario neto. Heidi. Heidi Jiménez. Buenas, Heidi Rosario. Sí, es correcto. Buenas noches. El salario bruto es el salario que percibimos como tal sin haberle hecho las deducciones de ley, y el salario neto es el resultado de restar del salario bruto las deducciones de ley y un préstamo o cualquier cosa que tengamos en deuda con la compañía, con la empresa. Excelente. Excelente. Muchas gracias. De hecho, algunos de los grupos realmente está lloviendo bastante. Para avanzar. Algunos de los grupos me dicen que han tenido problemas con la inscripción. Entonces, ya por último, ya para cerrar, una cuenta por cobrar, ¿qué es? Con su palabra. Vamos a ver qué me dice. Alislén. Bueno, una cuenta por cobrar es cuando se realiza una venta a crédito. Aunque también se generan cuentas por cobrar, dicen que no tienen que ser obligatoriamente por venta. También puede ser, por ejemplo, un préstamo de empleado, ahí se genera una cuenta por cobrar, ¿verdad? Empleado. Pero es correcto el concepto. Muchas gracias, Disney. Entonces, nada, jóvenes, vamos a iniciar con nuestro encuentro de hoy. Vamos a ver el tema de lo que son los centros de ajustes. Vimos, ¿verdad? Y yo les coloqué una guía para que ustedes la vayan leyendo, una guía muy interesante. Los que la leyeron, o sea, la lectura de esta, y los que no les exhorto que la lean porque le va a servir para ustedes poder entender más el módulo y poder realizar las actividades asignaciones. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Lo principal, primordial, en nuestro encuentro de hoy. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura de este slide. Nelly, me lee la I de ahora. Vamos a poner un orden. Nelly, Heidi, Alisley y Yumelki. Esos son las cuatro personas. Nelly, vamos a ver si ya puedes. Vamos a ver, Nelly, activa el micrófono, a ver. ¿Se me escucha? Ahora sí. Claro Se me que apagó sí. todo, se me fue la luz y se me reinició el internet, profe, por eso Yo fue. le dije a los ojos, está lloviendo mucho, sí. Activo fijo. Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Depreciación. Es un concepto de contabilidad que se refiere a la pérdida de valor que un bien experimenta a lo largo de su vida útil. El gasto por depreciación constituye una partida virtual porque no representa un desembolso real en dinero. Sin embargo, tiene que considerarse, pues de no hacerlo, el estado de resultado no reflejaría la utilidad correcta. Cada final de mes, la empresa debe registrar la depreciación de sus activos fijos
sin considerar los terrenos, debido a que esto, a través del tiempo, no pierden valor. Bien, excelente. Entonces, Nelly, un ejemplo de un activo fijo breve, según el concepto que usted leyó, ¿cuál sería un ejemplo que usted considera para saber si entendimos el concepto? Los camiones, Claro, ese concepto es una propiedad de construcción. Muy bien, excelente, gracias. El activo es, Nelly, el bien de la empresa, ya sea un mobiliario, ¿verdad? Ya sea la edificación, ya sea una maquinaria, ¿verdad? Para que estemos todos claros en esa parte. Entonces, y obviamente, ¿verdad? Eso es necesario para el funcionamiento de la compañía. Entonces, continuamos el orden. Antes de continuar el orden, depreciación, como dice Nelly, se refiere a la pérdida del valor que un bien experimenta a lo largo de su vida útil. Y vamos a ver más adelante cómo se calcula la depreciación de los activos, dependiendo de sus categorías y demás. Ok, Ejemplo, el 1 de abril del 2023, los Pioneros SRL compró a una agencia de automóviles una camioneta pick-up para entregarla a su equipo de transporte. La camioneta tuvo un costo de 800,000 y para ello se expidió el cheque número 2610 del Banco Popular. Dicha camioneta tiene una vida útil de 5 años con un valor de rescate o valor residual de 50,000. También se debe calcular la depreciación del mobiliario de oficina, cuyo valor es de 150,000 y tiene una vida útil de 3 años sin valor de rescate. Antes de proceder al registro contable, es importante aclarar algunos conceptos relacionados con el cálculo del gasto por depreciación por periodo determinado. La depreciación consiste en reconocer que con el paso del tiempo y el uso que se le da a determinado tipo de activos, van perdiendo o disminuyendo su valor. Por ello, debe registrarse en la contabilidad de las organizaciones económicas este ajuste para reconocer el desgaste que sufren los activos fijos. excelente. Entonces, tomando en consideración. Ok, vamos a continuar con este próximo slide para entonces abordar el tema que menciona nuestra compañera Heidi. Entonces, continuamos con el orden. Muchas gracias, Heidi. Cada activo fijo tiene su contracuenta llamada depreciación acumulada, en la cual se va registrando el desgaste de estos activos presentes. Por ser una contracuenta de activo, hay que recordar que el registro es contrario al de las cuentas de activo. Se debita para disminuir y se acredita para aumentar. Es conveniente señalar que los terrenos son un activo fijo que nunca se debe depreciar. La fórmula para calcular el gasto por depreciación de un periodo es gasto por depreciación igual a costo de adquisición menos valor de rescate entre vida útil. En relación con los elementos que forman parte de la fórmula anterior, es importante mencionar que el valor de rescate es la cantidad estimada que se podría obtener al vender un activo al final de su vida útil y que esta última es una estimación del tiempo durante el cual se piensa utilizar un activo en una organización. Excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, tomando en consideración lo que acaban de leer, las ideas, vamos a ver cómo es el cálculo del registro de lo que vimos anteriormente. El valor del activo, nuestra compañera Heidi dice que es de 800,000 pesos.
El valor residual son 50.000 pesos. El valor residual se refiere al valor que no se deprecia el activo fijo. Es la parte, ¿verdad?, que no se deprecia el activo fijo, dado que este es el valor que se puede obtener al final de la vida útil de este activo fijo. En el caso de las prácticas que yo le puse a ustedes, no le puse valor residual, pero sí le hago la aclaración en la presentación para que ustedes sepan a qué se refiere esta parte. Hay instituciones que no toman esa en consideración, no toman valor residual. La mayoría sí lo toman en consideración. La mayoría es un 10% del valor del activo, el tema del valor residual. Entonces, 800.000 menos el valor residual sería 750.000. Entonces, como el activo fijo es a 5 años, los vehículos se deprecian en 5 años. ¿Cuántos meses tienen 5 años? ¿Qué me dice? 60 meses, ¿verdad? Un año son 12 meses, lo multiplicamos por 5 son 60. Entonces, si yo a los 800.000 les reto los 50.000, serían 750.000, lo divido entre 60, ¿verdad? El valor mensual con la depreciación de ese activo fijo, la pérdida de valor de ese activo fijo viene siendo 466.66, para que vayamos a tener esa parte. Entonces, vamos a hacer continuamos con el orden. Esto lo vamos a ver más a detalle. Déjenme hacer. Tengo una pregunta, profesor. Sí, dame un segundito. Vamos por allá. No. Jonathan, dígame su pregunta para continuar con los demás. Estaba O haciendo sea, unos cálculos que por eso, dígame, Jonathan. la, Sí. la pregunta mía es, ¿cuál es el Ah, criterio para determinar esa estimación de cuánto yo puedo vender ese activo cuando finalice su periodo de utilización? ¿tú te refieres a lo que yo mencioné de la vida útil, el valor residual? Ajá. O sea, esa estimación que se hace para poder hacer ese cálculo, o sea, de lo que dice la fórmula, que Sí, es mira, que es el costo menos la estimación entre los meses. sí, mira qué pasa, Jonathan, fue como te mencioné anteriormente. El estimado del valor residual de los activos fijos es de un 10%. Es lo que hay compañías. No te puedo decir, no, tiene que ser un 10%, tiene que ser 5%, porque eso varía, eso depende de la actividad económica de la institución. Eso se me doy a entender yo. Pero yo te puedo decir que el 80% de las instituciones utilizan el 10% como valor residual. Otras no lo usan, simplemente determinan sus activos fijos por el monto total, que no lo veo correcto, debería de tener valor residual. ¿Estamos claros, Jonathan, en esa parte? Sí, ok, ok. Bien, pero se entendió el concepto, ¿verdad, Jonathan? Es valor residual. No, sí, claro, claro. El tema es cómo, o sea, exactamente, si era un porcentaje que se sacaba, cómo, si había una Sí, no, tabla. un 10 no, no, tabla, no te puedo decir que hay una tabla. Sí. Entonces continuamos a ver quién. Según el orden, ¿quién es que sigue? Ya leyó Heidi, leyó Dylan, parece quién era lo que seguía. Bueno, el orden, al parecer nos olvidamos de todo. Heidi, que tiene la mano levantada. Okay, Que Mayelin. si no aparece que si no aparece el orden, pues continuamos con la lectura. No, claro. No, sí, eso es lo que estoy diciendo, pero el orden no. Tiraron. Bueno, Ok, continuamos. Mayelin, luego aquí Heidi, estoy. entonces. Sí. Esto lo Ok. vamos a ver. Mayelin, Ahora estamos con la lectura, entonces luego vamos a ver cómo elaboramos esos cálculos. Viendo esta parte. Mayelin y luego Heidi. Bien, ahora veremos el cálculo y registro de este tipo de asientos de ajuste, utilizando el ejemplo anterior. Análisis de la información. Gastos. Aumenta la cuenta de gasto por depreciación de equipo de transporte en un monto total de 12.500.
Son 800.000 menos 50.000 entre 60 meses. Asimismo, aumenta la cuenta de gasto por depreciación de mobiliario de oficina por un valor de 4.166.66. 150.000. Bueno, los equipos de oficina, los mobiliarios de oficina no tenían valor residual. Entonces, 150.000 entre 36 meses. Eso da un valor Excelente. de 4.166.66. Una pausa, Mayeli. Ahí yo me doy cuenta ya que Mayeli inventa en el proceso, que ella se dio cuenta que en la anterior, ¿verdad? Decía que el mobiliario de oficina no tenía valor residual. Excelente, continuamos, Mayeli. Ok, activo. Este movimiento de aumento en el activo se hará con un crédito debido a que las cuentas de depreciación acumulada de equipo de transporte y depreciación acumulada de mobiliario de oficina son complementarias de cuentas de activo y se utilizan para no alterar el valor con el que se registró inicialmente la adquisición del mismo. Por ello, se debe registrar un crédito a las cuentas antes mencionadas. Excelente. Entonces, tomando en consideración lo que acaba de decir nuestra compañera Mayeli, el primer caso, ¿verdad? Que fue la depreciación del equipo de transporte, que son 12.500. La cuenta que debemos afectar es gasto de depreciación, ¿verdad? Por 12.500. Contra la cuenta de depreciación acumulada, poniendo luego, ¿verdad? El nombre del activo fijo que corresponde, es decir, la cuenta. Depreciación acumulada, equipo de transporte, 12.500. Luego vamos con el mobiliario, que son 4.166.66, gasto de depreciación, ¿verdad? Contra la cuenta de depreciación acumulada. Así es que se va registrando de manera mensual la depreciación de cada activo. Como ustedes lo ven, así mismo se registran las empresas. Gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Tenemos la cuenta de gasto de qué origen es, ¿qué me dice? ¿Vector o acreedor? Cuenta de gasto de qué origen es, deudor o acreedor. Acreedor. ¿Quién me dice? Si está Deu- en lo cierto el señor Terry. No, gasto Y la- deudor. Correcto. Deudor. Eso es correcto, Jonathan. Tengo a Natalia Almanza con la manito levantada. Natalia, para que nos colabore con este slide. Natalia Almanza, que tiene la manito levantada. Parece que tiene problemas con el micrófono. Heidi, adelante, Heidi. ¿Me escucha? Sí, adelante. Categoría de activos fijos. En conformidad con lo establecido en el literal del artículo 287 del Código Tributario, los bienes depreciables serán segmentados en las siguientes categorías. La categoría 1, edificaciones, los componentes estructurales de los mismos. Categoría 2, automóviles y camiones livianos de uso común, equipo y mueble de oficina, computadoras, sistemas de información y equipos de procesamiento de datos. Categoría 3, cualquier otra propiedad depreciable. Los porcentajes para depreciación son los siguientes. La categoría 1, un 1.5, la categoría 2, 2.5 y la categoría 3, 15, perdón. Categoría 25. 1, un 5. Categoría 2, un 25% y categoría 3, un 15%. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver. Pasos para calcular. Vamos a ver, ¿quién me colabora con este slide? Para calcular el gasto de creación de activos fijos. Lectura de este slide, vamos a ver. Adislane. Pasos para calcular el gasto de depreciación de activos fijos. El objetivo de clasificar y se calculan los activos fijos por categorías, se debe realizar lo que se llama cálculo de gasto de depreciación
depreciación de activo fijo. La misma se realizará al final del año, 31 de diciembre de 2019. Ver ilustración número 1, ya que el gasto de depreciación luego se hará un asiento de ajuste al 31 de diciembre. Caso 1. Se compra un edificio en la avenida Luperón por valor de 3 millones en día 1 de mayo de 2019 y debe calcular el gasto de depreciación. Tipo de activo fijo, edificios, categoría número 1, costo de adquisición 3 millones, fecha de adquisición 1 de mayo 2019, porcentaje igual a un 5%. Entonces, jóvenes, tomando en consideración estos datos. Alisley, desde mayo a diciembre, ¿cuántos meses hay? 7 meses. 7 meses. Entonces, en este caso, Alisley, el valor del activo Son 3 millones. entonces el porcentaje a depreciar, ¿cuál es? 5%. Sí. Eso quiere decir que si el 5%, ¿cuántos años sería? A 20 años, ¿verdad? 5%. Ajá. Princesa, va a llover. ¿Verdad? Sería 20 años. Entonces, Aislen, si yo te pregunto, si es a 20 años y el valor del activo vale 3 millones, ¿tienes una calculadora a mano? ¿Puedes hacer un cálculo? No tengo calculadora a mano. Y aquí hasta se fue la luz. Sí, está en eso. Ya se ha ido en varios lugares. Entonces, vamos a ver qué me colabora, ya que Aislen no tiene cálculo a mano. Si el valor del activo mío son 3 millones de pesos y se debe depreciar a 20 años, ¿cuánto sería el valor anual por depreciación? Valor del Vamos a activo, ver. 3 millones. Vamos a ver, señor Jonathan. Bueno, eso se va depreciando 140 meses, ¿verdad? 20 años. Ajá, 240 meses. Correcto. Pero vamos a tomarlo, Jonathan, en consideración por años. Y luego entonces lo vamos a 2 meses. Ah, ok. El 5%, Serían 150.000, maestro. 150.000, exacto. Exactamente. Buena respuesta de parte de Jonathan. ¿Qué hicimos en ese caso, jóvenes? Hay dos opciones. Lo multiplicamos por el 5% o lo dividimos entre 20. ¿Estamos claros en esa parte? En ese caso, lo que hizo el señor Jonathan y la señorita Nelly fue esa parte. Vamos a 20 años, lo divido entre 20 y ya yo sé cuánto es mi valor anual. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el valor por mes, bueno, como ya Jonathan y Nelly nos notifican a nosotros que el valor anual son 150.000 pesos. Para yo saber el valor mensual es lo más fácil. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Si yo quiero saber entonces cuánto voy a depreciar por ese activo fijo mensual, esos 150.000 pesos, que es el valor anual, lo voy a dividir entre cuánto. Entre 12. Entonces, los 150.000 lo divido entre 12. Me van a dar los 12.500, que es el valor a depreciar mensual. Pero ¿qué pasa, Jonathan Inés? El valor de ese activo, Profe, hay un micrófono prendido. Ya no silencio. Gracias. Entonces, si seguimos con Jonathan y con Nelly, ya que me dieron respuesta a esa parte. Jonathan y Nelly, cualquiera de los dos. Si yo compré ese activo fijo en mayo, es decir, yo lo compré en mayo, en este año obviamente yo no voy a depreciar el valor del activo completo, porque el activo no tiene un año completo, yo lo compré en mayo. Solamente tiene son 7 meses. ¿Cuál sería el gasto de depreciación de este año por ese activo fijo? Ya yo tengo el anual y el mensual, y son 7 meses. ¿Cuánto sería el valor del gasto de depreciación de este año y por qué? Vamos a ver. Hola. Vamos a poner. Bueno, lo primero es que hay que sacar la proporción y se multiplique ya por
Por muy- por- Son 12.500 mensual. Nada más hay que multiplicarlo por los meses restantes del año, a partir Exactamente. de cuando yo adquirí el bien. Exactamente. Muy bien. Estamos entendiendo. Entonces, mírenlo aquí, los 12.500, por si quieren calcularlo, lo multiplico por los 7 meses, ¿verdad? Porque no tiene el año completo. Ahora, para el próximo año, sí, ya lo voy a depreciar completo, ¿verdad? Los 150.000. Pero como este año yo no compré el activo en enero, yo tengo que depreciar lo que debe depreciarse, ¿verdad? Yo no puedo violentar esa parte. Otro punto importante, el activo se comienza a depreciar cuando se pone en uso, para que estemos claros en esa parte. Cuando se comienza a utilizar el activo, cuando se pone en uso, es que el activo debe de tomarse en consideración para comenzar a realizar su depreciación. Porque entonces usted va a estar realizando una depreciación de algo que usted le está dando uso. No sé si me doy a entender. Es decir, no se está deteriorando tampoco, porque si usted no lo está usando, no se está deteriorando. Entonces el activo se comienza a depreciar, jóvenes, cuando ya se le comienza a dar uso. Creo que en esta parte estamos claros, ¿verdad? Ya con las respuestas que nos dan Jonathan, creo que ahí estamos claros en esa parte. En este ejemplo vemos varios casos de un equipo de transporte, de un mobiliario, y es el mismo procedimiento. Y estos mismos jóvenes que ustedes están viendo aquí es lo que vamos a hacer en la práctica. La práctica está bastante fácil. La vamos a ver ahora. Entonces, jóvenes, asientos de Heidi, levantando la manita. Fue una pregunta. Entonces, si yo compro un escritorio en enero, no, en diciembre, la primera semana de diciembre o la segunda, yo le calculo el mes completo entonces para la depreciación. Bueno, ahí tendríamos que hacer un cálculo con relación a los días, pero para serse sinceros, Heidi, las instituciones hoy en día lo que hacen es que realizan el cálculo a partir del próximo mes, ya sabes. Es decir, para que tomemos en consideración esa parte, algo importante que debemos de validar. Hay sistemas que el primer mes te hacen el cálculo en base a esos días, ¿verdad? Y luego comienzan a depreciarte lo normal. Buena pregunta la que tú haces, Heidi. Pues luego comienzan entonces a depreciarte tu cálculo normal por mes. Pero hoy en día, mayormente las instituciones lo que hacen es que hacen su cálculo de manera mensual completa. En ese caso no habría. Ahora bien, si pudieran mostrarte, Heidi, mostrarles a ustedes, de todas formas vamos a explicar el tema de lo que estamos en práctica. Y luego entonces vamos a ver cómo podemos hacer esos cálculos por día. Muy buena pregunta, Heidi. Entonces Gracias. continuamos con este slide. Vamos a ver quién tengo a Mayelin, luego a Kendrick y luego a Yumelki. Vamos a establecer un orden. Mayelin, Kendrick, Yumelki y 4 slides. Vamos a ver. Adelante. Bien, asientos de ajuste. Todo lo que sucede en una organización económica debe de registrarse en el sistema contable. Así, el diario y el mayor contendrán un historial completo de todas las operaciones mercantiles del periodo. Si no se hubiera registrado una operación o transacción, los saldos de las cuentas no mostrarían la cifra correcta al final del periodo contable. Y lo que es peor, las cifras contenidas en los estados financieros estarían distorsionadas. Por ejemplo, cuando se compran materiales de oficina que se utilizarán en el negocio, en general se hace un cargo a la cuenta de activos llamada materiales de oficina. Estos materiales representan un recurso de valor, propiedad del negocio, y se registran como un activo hasta que se usan. A lo largo, perdón, a lo largo del periodo contable, el activo disminuye a medida que se utiliza. Si no se hace un ajuste para reflejar la disminución o el gasto al emplear los materiales de oficina en la operación del negocio, los gastos de operación del estado de resultados serán menores que los reales y la cuenta de activos, materiales de oficina, será mayor de lo que corresponde en el estado de situación financiera. Excelente. Este caso se da, joven, en el caso de que eso sea parte del inventario. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con el orden. Aquí, jóvenes, simplemente vamos a leer para que tengamos una idea de qué hay que tratar en los temas de los ajustes y obviamente lo vamos a explicar en práctica ahora, ¿verdad? Entonces
Entonces vamos a continuar, señor Kendry, me parece que Sí, sí, me toca a mí. Una vez que se ha, una vez que se ha realizado una transacción, por ejemplo, la adquisición de algún activo, la recepción del anticipo de un cliente, etc. A medida que pasa el tiempo, algunos tipos de cuentas de activo, pasivo, ingreso y gasto aumentan o disminuyen, por lo cual es necesario ajustarla al final de cada periodo contable. Los asientos con que se ajustan o actualizan dichas cuentas se llaman asiento de ajuste. La necesidad de los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste se realizan al final de cada periodo contable y tienen como objetivo actualizar las cuentas de ingreso y gasto para que, para que estén adecuadamente enfrentados los ingresos del periodo con todos los gastos que se generaron para la obtención de este. Cada asiento de ajuste afecta una cuenta del estado de situación financiera o balance general y una del estado de resultado. En consecuencia, si el asiento no afecta una cuenta de ingreso o de gasto, no se considera un asiento de ajuste. excelente. Entonces, continuamos. A mí me toca ahora. Sí. Ajustes a las cuentas de ingreso. Los ajustes que se realizan a las cuentas de ingresos son necesarios para asegurar que se hayan registrado en la contabilidad todos los ingresos obtenidos en el periodo, con el fin de que la utilidad neta sea expresada en forma correcta en el estado de resultado. Ingresos anticipados del cliente. Cuando un cliente paga por adelantado los servicios prestados, se debita la cuenta de efectivo en banco y en general se acredita una cuenta de pasivo llamada ingreso anticipo de cliente. Debido a que no se ha realizado el servicio y el ingreso aún no se ha pagado. Al finalizar el periodo contable, se necesita un asiento de ajuste para disminuir la cuenta de pasivo por el importe de los servicios que se hayan realizado y reconocer la proporción de ingresos correspondiente para anotar el monto ganado durante el periodo. Algunos ejemplos típicos de anticipo de clientes son ingresos por servicios de reparación y alquileres ganados sobre inmuebles propiedades de la compañía. Excelente. Si yo pregunto qué es un ingreso anticipado de cliente, ¿alguna idea que tenga alguien de acá que sea con su palabra? No tiene que ser en el orden, alguien que tenga alguna idea. Ok, vamos a ver. Supongamos que yo hago un acuerdo con Nelly, con Jonathan, con la misma Yumerki, fue que leyó ahora, ¿verdad? Nuestra compañera Yumerki. Sí, maestro. Con Yumerki. Y yo le digo, ustedes a los tres, bueno, mira, yo te voy a dar un servicio de reparación a las maquinarias de tu compañía. Yo te voy a dar el año completo de servicio. Y tomamos la decisión de que Nelly y Jonathan dicen, mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a pagar el año completo, tú vas a venir y me vas a hacer el servicio. ¿Qué está pasando en ese caso? Interpretando esa información. Todavía yo no le he dado el servicio del año completo a Nelly o a Jonathan, pero ellos me están pagando el año completo. Ya estamos claros en esa parte. Por eso se dice anticipado, porque es igual que el seguro. Usted paga un seguro por un año completo, pero usted todavía no puede asegurar. ¿Estamos claros en esa parte o hay alguna duda con eso? Creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Bien, quería hacer esa salvedad para que pues, si había alguna inquietud con ese concepto. No, esto es un ejemplo. Bueno, por ejemplo, bueno, mira un ejemplo aquí. Para que veamos cómo se hace. Vamos a ver, continuamos con el orden. Este ejemplo. Bueno, ejemplo 1. El 31 de mayo, Los Pioneros SRL prestó su servicio de limpieza a un supermercado.
El administrador del supermercado acordó con los dueños de los pioneros que en los próximos 6 meses ellos se encargarán de limpiar el local, para lo cual expedió un cheque, expedió el cheque número 0602 por 60,000 pesos, cantidad que cubre los 6 meses. Se entregó la factura correspondiente y esta comprometida a brindar dicho servicio. Al 30 de junio, aún no se ha realizado el registro de ajuste correspondiente. Análisis de la información respecto a la transacción anterior. En junio 30, se debe reconocer una sexta parte del total de dicho ingreso, es decir, 10,000 pesos, de 60,000 dividido entre 6 meses, que fueron devengados en ese mes. Por tanto, el análisis de este asiento de ajuste es el siguiente. Pasivo. La cuenta de ingresos anticipados de clientes presenta un pasivo, puesto que un servicio que aún no se ha brindado, sin embargo, ha transcurrido un mes y se debe reconocer el ingreso correspondiente. Por ello, se debe hacer la disminución de esta cuenta de pasivo mediante el débito de 10,000. Ingresos. La cuenta de ingresos por servicio aumenta con un crédito de 10,000 pesos por el reconocimiento de los ingresos de ese mes. A eso le llamamos amortización. Amortización. Yo le hice el pago a Nelis, 60,000 pesos. Pero como es por 6 meses de servicio, yo voy a amortizar ese gasto en 6 meses. Es decir, que yo voy a afectar, ¿verdad? Mi cuenta de ingresos anticipados, ¿verdad? Mi ingreso por servicio, 10,000 pesos mensual. Si son 6 meses, ¿verdad? Y yo hago el registro por 10,000 pesos mensual. 10 por 6, ¿cuánto sería? 60,000. Para que vayamos atendiendo esa parte. Bien, entonces el asiento contable sería el que acaba de decir nuestra compañera. Ingreso anticipado de cliente con ingreso por servicio. Okay. Entonces continuamos con el todos estos jóvenes simplemente lo estamos leyendo, ¿verdad? Para que tengamos una idea, pero lo vamos a ver ahora en la práctica, en la ¿verdad? Cómo se realiza cada parte. Simplemente para que ya según el orden, ¿quién falta? Bueno, tengo a Erika con la mano levantada. Vamos a poner nuevamente un orden. Vamos a levantando la manito. Tengo a Erika. ¿Quién más? Bueno, por el momento, Erika. Vamos adelante, Erika. Gastos de vengado no registrados. Erika y luego Cauri. Luego Heidi. Ya tengo 3 años. Adelante, Erika. Erika Pérez. Erika, ¿estás? Creo que Erika se nos fue. Cauri, adelante. Cauri Díaz. Maestro, pero yo no veo el slide. Los demás lo ven. ¿Alguien más no ve el slide? Yo lo veo. Vamos a mostrarlo nuevamente. El micrófono. Cauri, ¿ya lo puedes ver el slide? Sí, ahí sí, maestro. De acuerdo, adelante. Los Pioneros SRL, Diario General, fecha 30 del mes 6. No, a partir de gastos de vengados. No de gastos de vengados. Okay. ¿Quién dice aquí? Gastos de vengados no registrados. Este ejemplo de ajuste está enfocado a registrar los intereses de un préstamo bancario. Ejemplo 2. Los Pioneros SRL requiere de un financiamiento
corto plazo, menos de 3 meses. Tiene como opción principal pedir un préstamo bancario. El préstamo tiene un costo que se conoce como interés y contablemente se considera un gasto. En este caso, el interés se va acumulando conforme transcurre el tiempo, pero el pago de la cantidad obtenida en préstamos más el interés se efectúa hasta la fecha de vencimiento del préstamo. Excelente. Entonces continuamos con el orden. Aquí ya explicamos de manera más detallada, ¿verdad? El orden, continuamos con el orden, jóvenes. Luego de Cauri, continuamos. Erika fue que no leyó, entonces voy a leer yo, Heidi Rosario. Gracias, Heidi. El préstamo que requieren los pioneros SRL es de 120,000. Lo otorgó el Banco Popular el 31 de mayo. ¿Quién es? Yo estoy aquí. ¿Quién fue que habló? Heidi fue que habló. Perdón, Erika. No, no fui yo, profe. Yo estaba leyendo y me paré porque alguien habló. Okay, continuamos entonces, Heidi, con la interrupción. Lo otorgó el Banco Popular el 31 de mayo del 2020 y la fecha de liquidación es el 31 de agosto del 2020. El interés es del 18% anual, que también será pagado al vencimiento. Yo creo Aun que, cuando yo los creo que pioneros, disculpa, Heidi. Yo creo que la persona que está interrumpiendo tiene o sea, parece que tiene internet lento, lo que yo puedo entender. Entonces, fija, yo le hablo y responde atrás. Entonces, Heidi, vamos a continuar. ok, aun cuando los pioneros SRL no haya pagado ningún interés en los 30 días que ha transcurrido desde la firma del pagaré, del 31 de mayo al 30 de junio, se ha acumulado, o sea, devengado, un interés de 1.800. Esto es, los 120,000 lo calculamos por el 0.18 por 1 dividido entre 12. Es necesario registrar un asiento de ajuste para reconocer el monto del gasto de interés del periodo y registrar el monto del interés acumulado que se pagará hasta el día en que venza el préstamo, 31 de agosto del 2020. A continuación se analizará este ajuste, se registrará y se clasificará. Análisis de la información. Gastos. Aumenta la cuenta de gasto por interés por el monto que corresponde a los intereses devengados en junio. Pasivo. Aumenta la cuenta de intereses por pagar por concepto de los intereses que se deben en junio. Registro en el diario general. Digo esa parte también. Sí, todo está bien, gasto por intereses, 800 un débito, interés por pagar un crédito. Entonces, Heidi, si Para yo te mí, pregunto de qué origen es la cuenta de gasto, ¿qué tú me dirías? la cuenta de gasto deudor, ¿Y la de pasivo? acreedor. Ah, pues usted tenga eso, usted no está fácil. La lectura, profe, la lectura. Eso es correcto. No, cuando no se aprende las cosas, no se olvidan, se lo aprendió. Eso está muy bien. Sí, Esta parte la vimos, el tema de gasto pagado por anticipado, fue lo que explicamos hace un momentito. Esta parte. Ahora bien, una parte interesantísima, y lo que les, por favor, solicito que prestemos atención. Me interesa realmente ver este tema con ustedes más a fondo. Para serles sinceros, es verdad, en nuestro programa, programación, ustedes saben que Estado Financiero ya viene siendo, ¿verdad?, un curso aparte, donde o sea, hay que profundizar más y eso. Aquí simplemente vamos a conocer de qué trata, pero yo quisiera profundizar un poquito más. El día de hoy vamos a ver, ¿verdad?, de qué tratan cada uno y vamos a explicar un ejemplo. Pero en la próxima sesión yo quiero profundizar un poquito más con ustedes y explicarles, para, o sea, con sentido común, que ustedes entiendan todo lo relacionado a lo que son los estados financieros. Creo que fue Jonathan que me preguntó, si no mal recuerdo, si había un curso aparte de estado financiero. ¿Jonathan está por ahí? ¿O se nos fue Jonathan? Oh, pero claro. Sí, fue Jonathan, recuerdo. Sí, fui yo que le pregunté que si había algo que tiene que ver con eso. Sí, vamos entonces, hoy vamos a ver esta parte. Entonces continuamos con el orden para que nos compare con este slide.
Según el orden, después de Heidi, ¿quién iba? Bueno, creo que después de Heidi yo no asigné más nadie. Vamos a ver quién se anima para leer este slide. Natalia Almanza. Tengo a Natalia, Lady y luego a Mayeli. Natalia Almanza, Lady Peraza, luego Mayeli Ponce. Y luego Kelly, esos cuatro. Nos paramos ahí. Bueno, Erika levantó la mano. Vamos a ver si Erika ya pudo resolver con el internet luego de Mayeli. Adelante, Natalia Almanza. Natalia levantó la mano ahorita, tenía problemas con el micrófono. No sé si ya pudo resolver. Natalia, ¿estás por ahí? Parece que todavía. Lady Peralta, adelante, Lady. Ok, maestro. Estados financieros. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok. Estados financieros. Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. Las diferentes actividades que se realizan en los procesos contables de registro de transacciones y ajustes se efectúan con el objetivo final de elaborar los estados financieros. Una vez que se tiene la balanza de comprobación ajustada, se procede a elaborar los estados financieros básicos que se interrelacionan. En esta parte, solo abarcaremos el estado de resultados y el estado de situación financiera, o mejor conocido como balance general. Excelente. Aquí Natalia nos da una breve reseña, ¿verdad? Sobre cuál es la función de los estados financieros. Básicamente, estos informan lo que es el desempeño financiero del negocio, la rentabilidad y liquidez. Yo les decía a ustedes que hay instituciones que cuando van a hacer negocio con otros, ya sea un préstamo, cualquier tipo de trabajo, lo que solicitan a la institución es un estado financiero, ¿verdad? Validado y certificado, ¿verdad? Que haya sido auditado, etc. Porque una persona que sepa manejar y que sepa analizar el estado financiero, con simplemente verlo, o sea, con verlo a simple vista ya puede determinar si la empresa está en bien o en mal, vamos a decir. Aquí a la derecha vemos de manera sencilla y breve lo que es un estado de resultados y un balance general, o un estado de situación. Entonces vamos a ver ahora con más detalle lo que es un estado de resultados. Vamos a ver, continuamos con el orden. Estado de resultados. El estado de resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de las operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado periodo. Del estado de resultados se obtienen los resultados de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las mismas. El resultado obtenido se debe reflejar posteriormente en la sección de capital contable dentro del balance general, que se explica posteriormente. En resumen, el estado de resultados se elabora con el fin de evaluar la rentabilidad del negocio. La figura siguiente muestra los formatos necesarios para elaborar este informe financiero. Estado de resultados incluye la cuenta de ingresos, que son las entradas de dinero de una compañía en un periodo específico, las ganancias, incremento del valor de un activo o propiedad, los gastos, que son costos operativos o gastos relacionados con el negocio principal, y las pérdidas, que son ajustes por resultados negativos o disminución del valor de bienes. Eso va a dar como resultado la utilidad neta. Mayelin, ¿qué le gustaría tener a usted? ¿Perdón? ¿Qué le gustaría obtener a usted? Utilidad. No, pero utilidad. Utilidad no quiere decir ni ganancia. Utilidad. O sea, Bueno, positiva. Ganancias. ahora sí, la utilidad positiva. Excelente, ahora sí. Siempre positiva. Ahora sí, muy bien. Y que aquí no, ¿verdad? Mayelin, perdón. Lo que nos acaba de decir nuestro compañero Mayelin es que el estado financiero lo que hace es reflejar si se ganó o se perdió en el desarrollo de una institución. Esto es sencillo.
Si yo tuve un ingreso, ¿verdad? Vamos a ponerlo como una empresa de servicio, no haya costo de venta. Yo tuve un ingreso de 5 millones de pesos. Y yo comienzo a sumar todos los gastos que yo ejecuté durante el transcurso del año. Y yo tuve en total 4 millones de pesos en gastos. Mi utilidad neta fue positiva, ¿verdad? Ingreso de 5 millones, gasté 4. Utilidad neta, 1 millón de pesos. Una rentabilidad positiva ahí, vamos a decirlo así, de un 20%, por así decirlo, ¿verdad? 1 millón, 5 millones, un 20%. Okay. Es un ejemplo breve, ¿verdad? Para que este es el formato de lo que es un estado de resultados. ¿Qué debe tener un estado de resultados? Encabezado, ¿verdad? El nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha, la moneda que nos dice ahí, porque hay compañías que trabajan en dólares. O sea, que hacen su estado financiero, o sea, trabajan en dólares. Ingreso, gasto, utilidad. Un breve ejemplo sobre un estado de resultados elaborado. Le puse un estado de resultados sencillo para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Voy a poner un estado de resultados más complejo, simplemente para que ustedes se vayan familiarizando. Un ingreso de 150.000 pesos por servicio, el total de gastos que tuve, ¿verdad? Tengo gasto de sueldo, gasto de publicidad, este es mensual, vamos a decirlo así, un estado de resultados son mensuales, o sea, bueno, un estado de resultados, ¿verdad? Entonces, total de gastos generales 162.250, tuvo una utilidad neta de 27.850, una utilidad positiva, ¿verdad? Porque hubo más ingresos que gastos. Entonces, estado de situación financiera. Vamos a continuar con el otro. Que aquí van a ver la importancia de, o sea, aquí recordamos cosas que vimos al principio y ustedes se van a dar cuenta ahora por qué. Yo le voy a hacer una pregunta que vimos al principio para ver si ustedes la recuerdan. Continuamos con el orden. Después de Mayer, ¿quién era? Yo asigné varias personas, no sé si se les olvidó. Pues, a mí, no sé si a mí, yo creo, Sí, que en realidad ustedes, si no me equivoco, era usted. estado de situación financiera, balance general. Este informe, que también se conoce como balanza general, presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y el financiamiento. En él se muestra el monto del activo, pasivo y capital contable en una fecha específica, es decir, se presentan los recursos con que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños. En dicho estado financiero existen secciones para activos, pasivo y capital. Las cuentas de activo se ordenan de acuerdo con su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse en efectivo. Por tanto, existen dos categorías, activo circulante y activo no circulante, o activo fijo. En la sección, en la sección de activos circulante se ubican las cuentas de efectivo en caja y banco, inversiones a corto plazo, cuenta por cobrar, inventario, entre otras. En el activo no circulante o activo fijo se incluyen las cuentas de terrenos, edificios, depreciaciones acumuladas, equipo de transporte, así como mobiliarios y equipos. Ok. Aquí básicamente, ¿no? El estado de situación financiera. Tomamos en consideración la ecuación básica. ¿Quién me dice la ecuación? Vamos a ver si los conocimientos que se han compartido se han grabado. La ecuación básica de la contabilidad, ¿cuál es? Alguien que me la diga. Alislén. Activo es igual a pasivo más capital. Excelente, Alislén. Oye, Estas fueron de las primeras cosas que vi. está en eso. Está en eso. Estimada, muchas felicidades. Eso es correcto.
En el estado de situación financiera o balance general, debe ser así mismo. El total del activo debe darme igual a la sumatoria del pasivo más capital. Entonces, continuamos con el orden. Sí. Creo que después de Kenny, no sé si hay otra persona, sino entonces levantando la manito para que me colabore con este slide. Ya estamos finalizando con los slides para que vamos a ver levantando la mano ya para queda este y otro slide. Si no me equivoco. Vamos a ver quién se anima con este slide. Dale, por favor. Yumerki. Adelante, Yumerki. Luego Nelly con el próximo. Adicionalmente, están los activos intangibles como marcas registradas, franquicias, derecho de autor y otras. El pasivo se clasifica en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. En el primero se incluyen todas aquellas deudas que tengan un negocio cuyo vencimiento sea en un plazo inferior a un año. Por ejemplo, las cuentas por pagar a proveedores, intereses por pagar, impuestos por pagar, entre otros. Las sesiones de pasivo a largo plazo incluyen deudas con vencimiento superior a un año, por ejemplo, préstamos bancarios y obligaciones por pagar. En la sesión de capital contable se presentan las cuentas del capital social común y preferentes, así como las utilidades retenidas, entre otras, para entender los anterior se presenta en la futura siguiente. Excelente. Entonces, lo que dice nuestra compañera que presenta en la pintura siguiente es, aquí tenemos jóvenes, apreciamos lo que es un balance general, un estado de situación. Como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Colocamos toda la cuenta de activos, más pendiente, ¿verdad? Que tenemos en nuestra balanza. Viendo aquí, en la sumatoria tenemos un total de 645.400. En pasivo tenemos 317.650. Y en capital 327.650. Si lo sumamos, el pasivo y el capital, nos da un total de 645.400, que eso era el total del activo, jóvenes. Esto lo vamos a ver en nuestra primera práctica que tenemos. Les puse un estado de resultado y un balance general bastante sencillo para que se vaya familiarizando. Les dije y les prometí que íbamos a ver esto más profundo. Pero no les puedo poner algo difícil. Primero tenemos que familiarizar. De qué trata, elaborar el más sencillo para luego entonces ir poniéndolo un poquito más. Entonces, jóvenes, vamos a ver ahora las prácticas que ustedes tienen en plataformas. Ya veo personas trabajando con ellas. De verdad les felicito a esas personas que me han escrito consultándome ya. Incluso ya hay personas que hicieron el estado de resultado y el estado de situación. De verdad los felicito bastante por eso. Dentro de ahí tenemos a Natalia. ¿Se visualiza la hoja de Excel? Sí, maestro, se visualiza bien. De acuerdo. Entonces, jóvenes, si vamos a plataforma, la primera práctica que ustedes tienen, que dice actividad 1, módulo 6, asientos de ajustes y depreciación de activos fijos, es esta práctica. Aquí ustedes tienen una balanza de comprobación. Antes de ajuste. Que luego que hagamos los ajustes del lugar que me están solicitando aquí debajo, va a pasar a llamarse balanza de comprobación ajustada. Obviamente, balanza de comprobación ajustada porque es la balanza que estamos realizando luego de realizar los ajustes del lugar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Elaborar los asientos de ajustes de la empresa con cierre contable el 31 de diciembre, considerando la información adicional. Estos son los ajustes que ustedes van a realizar. Aquí hay 5 ajustes y hay una planilla de depreciación contable que ustedes van a tomar en consideración esta vida útil. Que con esto que ustedes van a hacer los cambios. Y con las fechas, obviamente. Porque para poder usted determinar la depreciación acumulada debe tener la fecha de adquisición. La depreciación acumulada es la fecha de adquisición, la fecha actual, ¿verdad? Bueno, la fecha de adquisición. Entonces,
Tenemos aquí cálculo de los ajustes. Aquí es donde usted va a elaborar esos ajustes que vimos anteriormente. Ya yo le elaboré el primero, te lo puse como ejemplo, incluso en la planilla está así. Los que descargaron este documento, por favor, descarguenlo nuevamente. Porque algo, yo pido disculpas. Me imagino que Adisley lo descargó. Adisley fue volando allí. Adisley, si lo descargaste, descargalo de nuevo. Y yo lo estaba trabajando, profe. No, pero si usted, lo que pasa, yo simplemente agregué una fórmula, porque, ¿sabe? Como algunas personas con el tema del Excel aquí se me pierden un poquito, simplemente fue una fórmula, si usted está trabajando no hay problema, simplemente fue una Ah, fórmula. no, pues está bien. Sí, simplemente, Yo manejo más o menos Excel. sí, exacto. Entonces aquí, ¿verdad? Con los datos anteriores que vamos a completar el tema de la depreciación, para que ustedes puedan entender, vamos a hacer algo. Entonces, luego que yo haga estos ajustes, yo debo de pasarlo al diario general. Aquí se la puse fácil, porque le coloqué las cuentas correspondientes para que ustedes, ¿verdad? Lo que quiero, jóvenes, es que ustedes se vayan familiarizando. Vean de qué trata. Aquí no los voy a dejar tan solo. Aquí vamos a trabajar de la mano. Me interesa que ustedes entiendan lo que ustedes están haciendo. ¿Qué ustedes van a hacer aquí? Simplemente a pasarme el monto. Y si ustedes supieran que también se lo puse automático, que automáticamente ustedes lo ponen allí, si lo ponen donde va, Eso le iba a decir. automático aquí. Automático aquí. Entonces, ¿cuál ustedes me van a colocar? Que, no, pero mira, dentro de la corrección que hice le puse esto que no estaba. Automáticamente usted hace el cálculo del ajuste, se va a pasar al diario general. Pero que yo quiero que ustedes el diario general me lo interpreten, me lo vean. Ok, esto va a esta cuenta contra esta cuenta, esto va a esta cuenta contra esta cuenta. Que lo leer, familiarizarse, interpretar y analizar. Que me interesa esa parte. Ya el tema del mayor general, ustedes lo manejan, ¿verdad? Luego que hacemos un diario general, obviamente lo pasamos a lo que es un mayor general. También aquí lo puse de manera automática, les dejé 4 para que ustedes me lo coloquen. Que fueron. Pensé que lo había borrado, no, porque ustedes dan 8 y 40. Yo juraba que estos de aquí yo lo había borrado, parece que se me olvidó, qué tramposo. No, maestro, cuando uno llena la parte de los cálculos, de los ajustes, ya todo se va llenando automático. Eso le iba a decir, que a mí se me llenó automáticamente cuando yo llené lo de los Sí, sí, es cálculos, así. eso se me llenó automáticamente. Sí, pero que yo Lo quería único que ya hay que llenar es lo la último, balanza. la balanza. Sí, pero que yo Sí, la quería balanza. estos 3 más yo lo había dejado vacío, pero parece que no lo guardé. Parece que Kauri y Mayer me hackearon la computadora y lo dejaron. No, profesor, fue que yo lo descargué así mismo como estaba y así No, como yo iba yo llenando, relajado. se me iba llenando de una vez. No, yo relajando, cabrón. Entonces, ¿qué ustedes iban a revisar? Esto es sentido común. Ya con todo lo que hemos visto, tengo entendido que ustedes tienen la capacidad para realizar esto, porque esto es simplemente pasar cuenta. Pasar balance del mayor. Ya ustedes hicieron una balanza anteriormente y creo que esto no tiene ningún tipo de complicación. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Y luego ustedes continúan con los demás. Entonces, jóvenes, vamos con el primer ejercicio. Ok, dice aquí que se realizó un inventario final a los suministros de oficina el 31 de diciembre y arrojó que se había una existencia valorada de 2.900. Ya esta parte yo la hice. Ok, me dice entonces, suministro de oficina. ¿Cuánto tiene la cuenta de suministro de material de oficina? 8.000 pesos. Recuérdense que con la balanza acabamos en el primer ejercicio, 8.000 pesos, mírenlo aquí. Pero me dice que tiene un inventario, que había un inventario de existencia, ¿verdad? El inventario final, el inventario final que está restando. Mírenlo aquí, coloco los 2.900 pesos, me está diciendo, ¿verdad? Que debo de ajustar. El total de gasto de material de oficina registrar serían 5.100 pesos. Mírenlo aquí. ¿Qué yo hago? En mi diario general, hago mi registro, que está automático. Gasto de material de oficinas,
100 contra suministro de material de oficina, 5 por 100 pesos. Para registrar material de oficina consultiva. El primer ejemplo está realizado. Ahora yo pregunto. La póliza de seguro es de una cobertura de 12 meses. A partir del 1 de agosto del 2021, escuchen bien, a partir del 1 de agosto del 2021. ¿Cuánto es el monto de la póliza de seguro? Vean mi balanza. ¿Cuánto yo tengo en la póliza de seguro? ¿Cuánto me dice que tengo en seguro pagado por adelantado? 12,000 pesos. Ok, bueno, ya el profesor me dio cuánto es el valor. Esto está sencillo. Valor de seguro pagado por adelantado registrado en balanza antes de agosto. 12,000 pesos. Meses de cobertura de la póliza. ¿Cuántos meses son que va a cubrir según lo que dije aquí? 12. 12 meses. Entonces coloco 12, ¿verdad? Es automático también. Entonces, valor del seguro 12,000. Meses en total 12. ¿Cuánto voy a pagar mensual? 12,000 entre 12, 1,000. Entonces, ¿cuánto es el tiempo a amortizar? Si yo le estoy diciendo a usted que es a partir del 1 de agosto del 2021. Del 1 de agosto a diciembre, ¿cuántos meses hay? 5. Entonces, ¿cuánto es? 5. Tiempo a amortizar en meses. Entre paréntesis, agosto a diciembre de 2021. 5. Entonces, ¿cuánto yo voy a registrar en gasto de seguro? 1,000, que es el gasto mensual por 5. ¿Cuánto es? 5,000. Miren cómo se pasa directamente en su mayor general. 5,000 pesos. En su diario general. Gasto Ay, de la mía está seguro. bien. Ah, pero ve que están en esos muchachos. Contra seguro pagado por adelantado. 5,000. Entonces, vámonos con el tercer ejercicio. Aquí ponemos simplemente la fecha. La fecha ustedes saben que es el 31 de diciembre, como dijimos ahí, que ustedes pueden ahí interpretar si lo que ustedes hicieron arriba está bien o no. Dice que es del 1 de agosto del 2021. ¿Cuánto dice que hay aquí? 4 meses y 30 días. 5 meses. Miren aquí. Eso es para que ustedes analicen también y confirmen que lo que ustedes están haciendo aquí es correcto. Entonces, ahora yo quiero que ustedes, levantando la mano, me hagan el consejo. Vamos a ver quién se anima levantando la mano. El tercer ejercicio dice, se rentó una nave para almacén por 10 meses a partir del 1 de mayo del 2021. La empresa no había registrado ningún asiento hasta la fecha de cierre. Vamos a ver. Mayo. Lo primero es, Mayo, valor del alquiler pagado. ¿Cuánto es el valor del alquiler pagado? Me voy aquí, ¿verdad? La balanza. ¿Cuánto es que tengo en renta pagado para adelantado? Renta es alquiler, ¿verdad? ¿Cuánto sería, Mayo, entonces? 60,000. Meses pagado para adelantado. ¿Cuánto me dice que yo pagué aquí, Mayelin? ¿Cuántos meses fue que se pagó? 10 meses. Perfecto. Y el tiempo a amortizar, si es de mayo a diciembre, ¿cuánto sería, Mayelin? 8 meses. Mírenlo aquí. 8 meses. Usa la, Entonces, usa la fecha así como te dijo ahí, me dio 7 meses y 30 días, o sea, 8. sí, que serían 8, básicamente. Sí. No en 30 días. Perdón. Esto aquí, disculpa. 31/12/2021. Sabe que la fórmula se nota porque lo hice con control X, no control C. Ok, vamos a 5. Exacto, 7 meses y 30 días. Entonces, Maya, como el alquiler mensual son 6 meses y yo debo de registrar el alquiler mensual son 6,000 pesos
y debo de registrar 8 meses. ¿Qué yo hago? Los 6 meses por 8, ¿cuántos son? 48. El gasto de alquiler a registrar son 48,000 pesos. Ese es el ajuste que debo de realizar. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Gasto de alquiler, 48,000 contra renta pagada por adelantado, 48,000 pesos. Entonces, continuamos con el proceso. Vamos a ver, ¿quién se anima con esto? Próximo ejercicio, que no se amayen. Jóvenes, esto es sentido común. Kendry, vamos a ver. Kendry, ¿está por ahí, Kendry? Veo mucha mano levantada, me está gustando. Kendry, ¿estás? Kendry tiene el micrófono encendido, pero no lo escucho. Señor Kendry. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí le escuchamos. Dígame. Kendry, sí le escuchamos. Dice aquí, se firmó un contrato de publicidad en la revista El Herrero Magazine RD por 7 meses a partir del 1 de marzo del 2021. La empresa no había registrado ningún asiento de ajuste hasta la fecha de cierre. Lo primero es, señor Kendry, valor de publicidad pagada por adelantado. ¿Cuánto es el valor de la publicidad pagada por adelantado? Que usted ve aquí en la balanza. 48,000. Lo primero que hago es colocarle 48. ¿Cuántos meses se pagaron por adelantado? De 7. El gasto mensual sería entonces los 48,000 entre 7, ¿verdad? Entonces, el tiempo a amortizar en meses, señor Kendry, desde marzo a septiembre, ¿cuánto sería el valor que yo tengo que registrar entonces? 5 meses. Haz el cálculo nuevamente. De marzo ¿a dónde? A septiembre. A septiembre. Ajá. Ok. Serían 7 meses. Sí, En 7. este caso, Kendry, se consumió de manera completa, porque el contrato fue por eso. Fue por 7 meses. Es decir, que aquí vamos a registrar el monto total de los 48,000 pesos. ¿Estamos claros en esa parte, jóvenes? ¿Vieron la diferencia? A diferencia de los otros, eran 12 meses, eran 10, aquí son los mismos 7. Es decir, que aquí vamos a registrar los mismos 48,000. Gasto de publicidad contra la cuenta de publicidad pagada por adelantada, que son los 48,000. Entonces, ingresos adelantados por cliente. ¿Quién se anima con esta parte para que nos colabore? Vamos a ver, levantando la mano, si no, entonces comenzaría a llamar por la lista. Que no sea Kendry, que la está levantando nuevamente. Kendry ya participó. Jóvenes, vamos a ver, esto es sentido común y lógica. Adislane nunca se, Adislane siempre lo saca. Adislane y Mayelin, como dicen por ahí. Adislane, vamos a ver. No hay que ver a dónde está la transacción, el monto. Sí, claro, vamos allá. Adislane, el ejercicio número 5. Me dice que la OIT nos contrató por 12 meses para el trabajo de mantenimiento por varios puentes del país a partir del 1 de julio de 2020. Al 31 de diciembre no se va reconocido ninguno de los ingresos. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuánto es el monto de la cuenta de ingresos pagados por adelantado? ¿Cuánto es? 240. 240,000. ¿Cuántos meses se pagaron por adelantado? Según lo que acabamos de Dele leer. para abajo. Espérese que no veo ahora porque se puso algo en la pantalla. A ver, ¿cuántos se pagaron por adelantado? Dice que nos contrató por cuántos meses. Nos contrató por 12 meses. Hola. Sí. Si yo divido los 240,000 entre 12. 240 entre 12 son 20. Entonces, el tiempo a amortizar en meses,
que me dice que fue desde el 1 de julio al 31 de diciembre, ¿cuánto sería? 6 meses. Entonces, mi gasto a registrar, ¿cuánto sería? 120,000. No está tan difícil, lo que hay que leer nada más. Lo que hay es que leer y tener sentido común. Lo que pasa es que en la teoría a veces, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy del área de contabilidad, que todos lo saben, como que a veces me enredo un poco, porque usted sabe que en la teoría le dice muchas cosas, pero cuando ya realmente uno ve la práctica, es como donde uno asocia más los términos. Exactamente. Por eso yo siempre le digo a ustedes, por favor, lean. Porque es que si yo vengo a explicar aquí y usted no ha leído, usted va a estar, como dicen en buen término dominicano, con los factores, ¿verdad? Si por lo menos usted dio una Sí. ley, menos entiende y se va identificando esa verdad. Aunque yo siempre lo que hago es, antes de explicar las prácticas, ustedes se fijan, primero vemos la diapositiva, ¿verdad? Vemos los conceptos, vamos digiriendo esos conceptos, vamos a decirlo así en términos dominicanos, para que ustedes vayan entendiendo más o menos la idea. Entonces, los ingresos por registrar, en este caso son 120,000 pesos. Miren cómo se pasa automáticamente a lo que es la entrada de diario. Mírenlo aquí, ingresos por adelantado de clientes contra ingresos por servicio 120,000. Ahora el gasto de depreciación. Vamos a ver. Gasto de depreciación, por lo que vemos ahorita. Aquí me está diciendo en la transacción, se va a realizar por el método de línea recta, que es el que se utiliza más, que es el que vimos ahorita. Edificio, fecha de adquisición, enero de 2021. Vida útil, 20 años. Muebles y equipo de oficina, fecha de adquisición, abril 2021. Vida útil, 10 años. Equipo de transporte, fecha de adquisición, julio 2021. Vida útil, 5 años. Maquinarias, fecha de adquisición, febrero 2021. Vida útil, 15 años. Erika, tiene la manito levantada. ¿Ya resolviste con el micrófono, Erika? Sí, ya resolví, pero era para hacer Excelente. uno de los ¿Cómo? ejercicios Pero no quisiera participar en este, ¿no? para participar. Pero puedes participar en este de presentación. ¿Sí? Ah, ok, excelente. Entonces, jóvenes, aquí ustedes tienen los datos. Activo fijo. La categoría, ¿verdad? Fecha de adquisición, fecha de cierre. Valor del activo. Esto está sacado de la balanza. Mírenlo aquí, eso no adivinando. Mírenlo aquí. Los valores de los activos. La vida útil, que usted la va a colocar. Y de ahí vamos a determinar la depreciación anual, mensual, el tiempo de depreciar y el gasto de depreciación. Entonces, Erika, en el primer ejercicio, que nos dice que es un edificio, con un valor de 2 millones de pesos. En vida útil en años, ¿cuánto tú me pusieras ahí? Según lo que tú ves aquí en la tabla. Erika, ¿está por ahí o sí? Sí, 20 años tienen en vida útil. Correcto, 20 años. Yo lo puse a ustedes jóvenes bastante sencillo. Miren cómo de manera automática se hace. Ahora bien, ustedes deben de colocar ahí la cantidad de meses para poder determinar cuánto es el gasto de depreciación. Entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Como dice, el valor del activo son 2 millones. Se va a depreciar a 20 años. La depreciación anual, ¿cómo yo lo calculo? Bueno, el valor del activo entre el total de años. 2 millones entre 20, me dice que anualmente ese activo fijo se va a depreciar 100,000 pesos. Pero yo quiero saber la depreciación mensual porque con este que yo me elabora no sé en este lugar. Entonces, la depreciación mensual es la anual entre 12, obviamente. Entonces, si yo deduje, ¿verdad? Que el activo se adquirió el 1 de enero, perdón, y se deprecia el 31 de diciembre, ¿cuánto sería la cantidad de meses a depreciar? 12, profe. 12 meses. Ahí no hay pérdida. 12 meses. Por tal razón, el primer año ese activo fijo se me depreció.
Y el gasto de depreciación de edificaciones o edificios es de 5. Entonces, gracias. En ese mismo orden, vamos a elaborar el segundo y ustedes van a hacer el tercero. ¿Quién se anima a elaborar el segundo? De la mano conmigo, bastante sencillo. Vamos a ver, levantando la mano. Mayelin Consuelo. Vamos a ver, Mayelin. Lo primero que yo quiero, Mayelin, que usted me diga es, Mayelin, Aquí estoy porque Mayelin. no prendí el micrófono. Mayelin, muebles y equipos de oficina, Mayelin. ¿Cuánto sería la vida útil? 10 años. Sí, según la categoría, ¿verdad? 10 años. ¿Cómo yo calculo el valor anual? Bueno, 200.000 el valor del activo entre la cantidad de años. Da un total Mensual, de 20.000. anual entre 12, ¿verdad? Sí. Entonces, Maya, yo le digo a usted que el valor, ya, la adquisición de ese activo y funcionamiento fue el 1 de abril del 2021. ¿Cuántos meses debo depreciar al 31 de diciembre? 8 meses. ¿Y por qué 8? De abril, del 1 de abril al 31 de diciembre. Recuerda que 8 abril va meses. completo. No, recuerda que abril va completo, porque no fue el 31 de abril, fue el 1 de abril. Es decir, que tienes... Ah, ok, sí. Son 9 meses entonces. Ahora, si yo te digo 31 de abril, ahí sí. ¿Me doy a entender, Maya? Sí, sí, sí. Sí, ahí fue. Fui yo la que fallé. Entonces, el gasto de depreciación, Maya, en el que tú vas a registrar son 15.000 pesos. 15 meses. ¿Qué se hace en ese caso? Miren cómo se va pasando automáticamente. Ah, ustedes ven, mírenlo aquí. En este caso. Ah, bueno, no, en ese caso le va a dar el total cuando ustedes terminen de elaborar los demás, le va a dar un total aquí. Que donde dice total y se va a pasar automáticamente el diario general. Para que ustedes tengan esos valores, ustedes van a realizar, jóvenes, ahí tenemos el 90% de la primera parte realizada. Considero que ustedes elaborar estos dos, básicamente, de la nada, en base a lo que hemos hecho. Lo estoy haciendo así, jóvenes, de la mano con ustedes, para que ustedes entiendan el procedimiento y por qué se realiza cada cosa. Recuerden que les dije a ustedes que íbamos a ver este tema, ¿verdad? El tema de los sistemas financieros un poco más profundo. Pero en esta parte quiero acompañarlos para que ustedes sepan de dónde sale cada cosa. No quise dejarlo solo por eso. Pero de manera mecánica ya no vamos a saber por qué se está haciendo así. Entonces, ya luego de pasar estos datos, ustedes elaboren estos, ya se pasan estos dos datos. Si no elaboran esto, no van a poder realizar la balanza de comprobación ajustada porque no van a tener el mayor completo. Se lo digo desde ahora. Quien no elabora esto fácilmente pierde la mitad de la puntuación de la tabla. Porque si usted no me entrega la balanza de comprobación ajustada, usted no me está básicamente haciendo nada. Así que para que tomen eso en cuenta. Yo sé que no tengo problema con este grupo. No es porque ustedes están aquí, como dicen por ahí. Realmente es un grupo muy responsable. Yo diría que un grupo que me cumpla un 90% con las entregas a tiempo, para mí es un grupo excelente. Desearía que sería un 100%, ¿verdad? Pero considero que con un 90% es un porcentaje bastante alto. Y de verdad los felicito a ustedes por su entrega. Entonces, jóvenes, luego de que ustedes elaboren este aquí, se va a pasar al diario general, ¿verdad? Automático. Ustedes verifican de que se haga también, ¿verdad? Que se pase automático. Ahora bien, tomando en cuenta el sentido común, el asiento es el siguiente. El gasto de la depreciación vendría siendo el total de esto aquí, gasto de depreciación, ¿verdad? Total, la sumatoria de todo. Lo paso al diario general. Entonces, la depreciación acumulada son cada uno de los componentes de ese total. Es decir, que lo que me dé aquí debe darme lo mismo que aquí. Me falta la depreciación acumulada de equipo de transporte, que lo que le dé aquí debajo es lo que se va a pasar aquí. Y la acumulada de maquinarias, que lo que le dé aquí debajo al final, le va a dar aquí. Entonces, luego de elaborar esto, jóvenes, van a pasar esos datos a lo que es el mayor general. Miren cómo se hace de manera automática. Obviamente, faltan estos dos, porque ustedes tienen que elaborarlo, y el de gasto de precios. Ahora bien, ¿quién me dice en la balanza de comprobación ajustadas? ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Y qué debo de tomar en consideración al final para yo saber que esa balanza de comprobación ajustada está correcta?
Vamos a ver. ¿Quién me dice? El que me diga tiene 5 puntos adicionales en el módulo número 6. Es decir, que va a trabajar en base a 105 en ese módulo. ¿Cómo fue, Es decir, profe? Repita, repita. bueno, ya veo que Mayelin me está levantando la manito. ¿Quién fue que dijo que repita? Vamos a darle la oportunidad a Mayelin y si Mayelin no responde de manera correcta, Erika. entonces le damos la oportunidad a él. La pregunta es la siguiente, Erika. Aquí tenemos la balanza de comprobación ajustada. Yo quiero saber cómo debo elaborarla y qué debo de tomar en consideración al final para yo saber que mi balanza de comprobación ajustada está correcta. Mayelin, y si Mayelin no me responde, le damos la oportunidad a él. Vamos a ver, Mayelin. Ok, la balanza ajustada se va a elaborar con el mayor general. Correcto. ¿Qué debo de hacer? Por ejemplo, si yo tengo la cuenta del Banco Popular, ¿qué debo de hacer ahora? Debe pasar al lado deudor, como está ahí, los 405,000 pesos. Y así Está sucesivamente, y bien. pasando cada uno. Excelente. Pasando cada uno, pero tomen en consideración que aquí tomamos el 405, ¿verdad? Porque tenía un solo lado. Ahora bien, Mayer, en Ajá. suministro y materiales de oficina, ¿cuál sería el balance que yo debo de pasar a la balanza de comprobación después de ahora? Los 2.900, porque eso es lo que le queda de inventario. Ese es el saldo de la cuenta, eso es correcto. Entonces, Mayelin ya tiene 2.5 ganados. Vamos a ver. Ay, Dios, Mayeli. Ahora, bueno, Erika, yo pensaba, Erika, Mayelin no está fácil. No, pero Está son dos bien. preguntas. Está bien, La vamos a darle segunda 5 parte, a désela a Mayelin. ella. Está bien, vamos a darle 5 a Mayelin. Mayelin, reclámame los 5 puntos. Yo no siempre lo anoto, pero me lo reclamas en caso de. Erika, luego de que En el módulo yo, anterior que perdí 3. luego, oh, pero qué tramposa, oye. Oye, qué tramposa es Mayelin. Puede ser del módulo 6. Entonces, Erika, Mayelin, no digas eso porque tú no sabes si tú lo peleas ahora. Erika, para yo validar que mi balanza de comprobación después de ajustes está correcta al final, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué debo de tomar en consideración? Vamos a ver, Erika. Erika, se nos fue Erika. Yo le digo, maestro. Un momento, un momento, un momento. Hay muchas manitos levantadas. Erika, Erika se fue, parece. Erika, ¿estás? Sí, profe, ¿qué dice? Se me salió, fue. Ok. Para yo saber, luego de pasar todos los saldos de las cuentas, como dijo nuestra compañera Mayeli, luego de que yo paso todos los saldos de la cuenta, cada uno, ¿verdad? Las que son de débito, de débito, de crédito, de crédito. Recuérdense que se va a pasar el saldo dependiendo de qué lado esté el balance final, porque por ejemplo, en ingresos por servicio, no es del lado débito, miren lo que es el lado crédito, que ustedes lo van a pasar en la balanza para que se pasaron esa parte. Dependiendo, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Entonces, Erika, después que yo paso los saldos de cada una de las cuentas a la balanza de comprobación ajustada, ¿qué yo debo de tomar en consideración para yo saber que mi balanza de comprobación está correcta? Que debe darle el mismo monto de nuestro libro mayor. ¿Qué más? Debe ser igual. Igual, pero ¿de qué más aparte de eso? Hay una regla que yo siempre le digo a ustedes. Partida doble, débito y crédito. Sí, Vamos a debe ver. estar igual de la partida doble. ¿Ah? ¿Qué debe dar igual? El total Erika, del débito y el crédito tiene que ser el ah, mismo. ahora sí tú me dices la respuesta correcta. Ahora sí me hablaste español. Sí. El débito y el crédito se supone que deben darme igual. Si yo tengo aquí 1 millón y tengo 2 millones en crédito, No está mal, tiene que ser igual. entonces por eso le exijo a ustedes y les digo, si no me hacen esto bien, esto va a estar mal, esto va a estar mal y por default esto va a estar mal.
Entonces, Erika, usted respondió de manera correcta. Ahora bien, ya la primera práctica está, la explicamos, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. Le puse dos estados financieros sencillos, que es le puse un estado de resultado, ¿verdad? Y les puse un estado de situación o balance general. Entonces, tenía la manito levantada hace un momento, tenía Cauris, tenía a Nelly y tenía a Disley. Vamos a ver si se animan a participar en esto. Si no, entonces, los demás que levanten la manito. Vamos a explicar esto de manera breve. Aquí tenemos una balanza de comprobación. Después que elaboramos la balanza, que entonces empezaremos a utilizar los estados financieros. Eso está bastante sencillo. El estado de resultado, vamos a tomar los datos de la balanza de comprobación. Entonces, para elaborar el estado de resultado, lo primero que vamos a colocar aquí son los ingresos por servicios obtenidos durante ese periodo. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál sería el monto que debo colocar aquí en ingresos por servicio? Levantando la manita. Tengo aquí la balanza de comprobación. Vamos a ver. Kendry. Adelante, Kendry. Perdón, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, señor. Serían 466.200. Eso es correcto, señor. Entonces, Kendry, menos los gastos operacionales. ¿Cuántos serían los gastos de salario, Kendry? Los gastos de salario serían 249.800. ¿Sí? Y luego continuamos con Kendry. Suministro. ¿Cuánto serían? 3.800. Y así sucesivamente. Ustedes van a colocar lo de depreciación mobiliaria, depreciación de edificio y gastos varios. Al final le va a dar un total de gastos que se le va a restar al ingreso por servicio y se va a determinar si hubo ganancia o pérdida. De eso se trata el estado de resultados. Le puse este sencillo, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando. Entonces, Nelly nos va a colaborar ahora con el estado de situación. Vamos a anotar aquí. Nelly. ¿Sí? Vamos a ver, Nelly. Para elaborar el estado de situación, obviamente lo vamos a alimentar, ¿verdad? De igual manera con la balanza de comprobación. ¿Verdad, Nelly? Sí. Entonces, ¿cómo iniciamos aquí, Nelly? Vamos a ver. Vamos a iniciar con los activos, como le indica, con los activos corrientes, con su cuenta inicial, que es la de banco, la buscamos en la balanza de comprobación. Excelente. Que esta tiene un monto de 370.200. Excelente. Luego continuamos, Nelly, con la cuenta de cuentas por cobrar. que serían 538.000. Entonces, así sucesivamente en cada caso. Puntos importantes a tomar en consideración. Nelis, para yo saber que mi estado de situación o balanza general está correcto, yo dije ahorita que utilizábamos la ecuación contable. ¿Qué debo de tomar en consideración al final? Que como dice la fórmula, ¿sí? Nuestro pasivo y capital debe de dar igual que el total de activos. Es decir, activo es igual pasivo más capital. Excelente. Incluso le puse una fórmula al lado para que ustedes vean si le da diferencia o no. Miren aquí, esa chiquitica que puse ahí de 600. Ahí le está dando una diferencia, obviamente, porque está terminado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le dé a ustedes aquí debe darme igual aquí, que es la sumatoria del pasivo y del capital. Punto importante a tomar en cuenta. Aquí, en la depreciación acumulada, como la fórmula está sumando, usted tiene que ponerme
la depreciación acumulada de manera negativa. Es decir, Ujú. dice aquí menos depreciación acumulada de mobiliario. ¿Cuánto tengo en depreciación acumulada de mobiliario? ¿Quién me dice? 86.000. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer aquí? Lo negativo. 86.000. ¿Estamos claros ahí? Un punto importante a tomar en Acabo de consideración. entender por qué no me cuadraba. Ah, no relaje. Lo pusiste positivo, ¿verdad? Lo pusiste positivo, Mayeli. Sí, volver a repetir? Y, pero yo ando esa, buscando como loca y te da, 566.200 pesos que están perdidos. probablemente te da el doble, porque se está duplicando, te debe de dar de diferencia 172.000, creo. Coloca lo negativo, Mayeli, y tú verás que de una vez te va. Porque si te fijas, Mayeli, mira cómo dice aquí, míralo aquí, menos Sí, depreciación no, acumulada. sí, no Entonces, lo tomé en cuenta. si tú me lo pones positivo, me lo estás sumando 2 veces. Hay Sí, alguien que dijo que repita, y vamos a repetir. Jóvenes, miren, aquí en Sí, esta Una parte pregunta. dice, dígame, señor Jonathan. Igual es depreciación acumulada de edificios, también va en negativo. Claro, porque eso, mira cómo dice Toda la menos. Lo que dice menos, pongámoslo negativo. ¿Por qué, Jonathan? Porque si te fijas en la fórmula que yo le coloqué, se está sumando. Entonces, si tú me lo pones positivo, lo va a sumar. Si me lo pones negativo, por default me lo resta. ¿Estamos claros ahí? Entonces, depreciación acumulada igual, negativo. ¿Cuál sería el valor de depreciación acumulada del edificio? 198.000. ¿Me lo colocan como? Negativo. Menos 198.000. El signo de menos adelante. El signo de menos aquí. Ustedes se encargarían de elaborarlo. Creo que, ahora bien, vamos a ver. Jonathan, que usted también tiene mucho interés por el tema de los estados financieros. Hasta ahora, ¿qué le ha parecido la explicación de estos dos estados financieros? Lo hicimos de manera sencilla, pero es para que ustedes vayan introduciendo, ¿verdad? Vayan sabiendo de qué trata y de dónde sale cada cosa. ¿Qué te ha parecido, Jonathan, hasta ahora? No, ya, te lo dijo a mí, particularmente a mí, me interesaba saber cómo se componía el estado financiero, o sea, las cuentas, el origen de las cuentas, y ya eso, ya desde el principio, al entender el origen de la cuenta, ya Excelente. fui captando la idea de los Jonathan, estados. ya te estás dando cuenta, Jonathan, porque yo le decía, jóvenes, deben de aprenderse el origen de las cuentas. Eso es algo que lo van a utilizar para todo. Jóvenes, deben de aprenderse el catálogo de cuentas. ¿Por qué? Porque si yo no sé lo que es un activo, si yo no sé lo que es un pasivo y si yo no sé lo que es un capital, cuando me ponga un estado financiero, no lo voy a poder hacer. Supongamos que yo le quite a ustedes estas tres cuentas. Estas tres cuentas. Supongamos que yo le quite todas estas cuentas, porque se la puse ahí es para que, ¿verdad? Si usted no maneja un catálogo de cuentas, ¿cómo usted lo va a hacer eso si yo le quito esa cuenta? Por ejemplo. Es imposible que usted lo haga porque usted no sabe lo que yo estoy hablando. No sé si me doy a entender. ¿Me captan la idea, joven? Sí, sí, claro, sí, Sí, claro. perfectamente. Lo que no sabríamos de dónde sale todo, entonces. Exactamente. Hay Entonces, que como dominar el catálogo, hay los que... diarios, los auxiliares, eso es básico. Exactamente. Por eso le dije desde el principio, jóvenes, lo primordial aquí es origen de la cuenta, catálogo de cuentas y entradas de diario. El que sabe hacer esas tres cosas, jóvenes, puede salir a buscar trabajo sin problema, que lo va a tener. Sin ningún inconveniente. Entonces, jóvenes, quiero saber si hay dudas. Vamos a realizar el cierre del día de hoy. Vamos a ver dos personas que nos digan qué les pareció el día de hoy, las expectativas que tenían con el encuentro de hoy, se lo encontraron más difícil, les ha gustado, o sea, cuéntenme, tengo a Dislén con la mano levantada y tengo a Purina. Necesito un varón también, Kendry, ok. Vamos a ver, adelante a Dislén, luego Purina y Kendry, ahí cerramos. Bueno, yo de verdad que lo felicito a usted como maestro. Me gusta mucho la forma como explica la clase. En cuanto a este tema, ya yo había leído la teoría, pero no me sentía como tan segura como los demás temas que yo leía y lo familiarizaba rápido. En este caso no fue así, pero ya después de haber visto la explicación
no es difícil, solamente es cuestión de leer. Yo había descargado la primera práctica, pero después vi que estaba diferente. Tengo que volver a descargarla, no la había trabajado todavía, pero realmente no tengo dudas. Excelente, Aislinn, muchas gracias por eso que me acabas de decir. Todo eso también es fruto de ustedes, de su dedicación. Cuando yo veo un grupo así complicado, obviamente, ¿verdad? Uno se esmera más. Yo realmente hago esto porque me gusta. Yo tomé la decisión de ingresar a esta área de docencia y enseñanza porque realmente me gusta, me encanta enseñar, me gusta que me pregunten, me gusta compartir mis conocimientos y sobre todo siento que estoy haciendo un aporte a la sociedad, a nuestro país, de dar de ese poquito de conocimiento que tengo a esos jóvenes que tienen deseo, ¿verdad?, de aprender, que tienen deseo de salir a buscar un trabajo. Y sé que esto ha ayudado mucho. Y lo digo porque, no sé, bueno, ya yo le he comentado a ustedes que en los cursos que he dado anteriormente, ya hay jóvenes, incluso laborando, trabajando en esta área, con esos conocimientos que han recibido mediante estos cursos. Se lo digo porque han sido sus primeros empleos. Y lo que han visto en estas capacitaciones cuando van a una entrevista de trabajo mayormente es lo mismo que en una entrevista de trabajo. Cuando es tu primer trabajo, o bueno, no solamente cuando es el primero, todo esto que estamos viendo aquí en el curso ahora, lo que están estudiando contabilidad de aquí o los que son contadores pueden ser testigos de que cuando vamos a una entrevista de trabajo, si no le hacen por lo menos un 60% de preguntas a lo que vimos aquí, estoy erróneo. Y les aseguro que así es y así va a ser. De verdad, gracias por eso. Kendry, perdón, Corina y luego Kendry. Ese no fue Corina. No, estoy aquí, estoy aquí. Dígame, Corina, ¿qué le pareció el encuentro de hoy? Me pareció bien, aunque me dio unos cuantos problemas ingresar, porque no sé qué me le pasaba al internet que se salía. Pero igual que la joven, yo creo que fue Heidi que dijo, al principio cuando yo vi todo eso, yo dije, Aris Lady fue. Aislinn, ajá. Bueno, no sé. Ella estaba igual que ella, que cuando vi, incluso veía los videos, pero yo le voy a decir una cosa, el muchacho de los videos, yo no lo entiendo como él hace. No sé por qué, pero no lo entiendo, como que no sé. Y yo lo veía como más difícil, pero ahora viendo su explicación me va a ser más fácil ahora terminar. Excelente, excelente. Muchas gracias, Corina. Cerramos con Kendry. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok, mire, yo había trabajado con ese estado financiero, pero diferente. Cuando entré al módulo, que comencé a leer y a ver los ejercicios, me confundí mucho porque no era como, perdón, como yo lo había elaborado en otra parte. Ya con la explicación de ahora, tengo, perdón, una forma de hacerla más fácil. Gracias a usted por su buena explicación y sé que no voy a tener problema. Excelente, gracias, Kendry. Kendry, pero una pregunta. Cuando tú dices que has trabajado los estados financieros de manera distinta, ¿a qué tú te refieres? O sea, bueno, en ese caso lo más probable es que sea una actividad económica distinta y tú tengas más cuentas en el estado de resultado. La única diferencia que puede haber es esa, pero el formato final debe realizarse de la misma manera. La única diferencia es que tal vez en el estado de resultado, tal vez como no es la misma actividad económica que yo estoy realizando ahora, tenga más cuentas. Pero el procedimiento es el mismo. Ahí estamos claros, Kenny. Sé que eran de diferentes empresas y diferentes transacciones. Okay, pero el procedimiento es el mismo, te hago la pregunta de lo que vimos aquí. Ajá, sí. Era el mismo, pero yo no la sabía, la elaboraba de otra manera, no así como usted le explicó Ok. ahora. De acuerdo, de acuerdo. Jóvenes, pues nada, yo considero que ya hoy vimos las dos primeras prácticas del módulo 6.
Lo vimos todos, mira, y terminamos a tiempo, 8:56. La clase de hoy realmente considero que fue muy provechosa para todos. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Yo voy a habilitar la segunda semana, el domingo, lunes temprano, en la segunda parte, que también va a tratar sobre el tema de la balanza de comprobación. Vamos a explicar, es una sola práctica para la próxima semana, porque quiero en el próximo encuentro dedicarme a explicar un poco más el tema del estado financiero. Que ustedes puedan, me interesa que ustedes aprendan esa parte, que sé que les va a servir. Pues bueno, nada, pasen muy buenas noches todos, que tengan buen provecho, su cena, y cualquier duda, por favor escríbeme. Sé que cuento con ustedes para la entrega de la práctica a tiempo. Sabemos todos que cierra el domingo el módulo, ¿verdad? Solamente son estados prácticas, básicamente elaboramos el 185 de las mismas, por lo que considero que, ¿verdad?, no debería de haber temas con la entrega de las mismas. Yo sé que con este grupo no hay problema. Pasen buenas noches, bueno, nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Buenas Igual, noches, profesor. gracias.